Sean bienvenidos ustedes al Complejo Judicial de los Juzgados Administrativos en nombre de la Administración de Justicia de la Rama Judicial del Poder Público de la República de Colombia en la causa 2017-221 contentida del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por Rubén Darío Angulo Herrera contra la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional. En el salón de audiencias se encuentran las señoras apoderadas de las respectivas partes procesales. En el caso de la parte demandante se encuentra la doctora Mónica García Mejía, con cédula de ciudadanía 52896743 de Bogotá y tarjeta profesional 169-183 del Consejo Superior de la Judicatura, a quien le reconocemos personería jurídica para actuar conforme al poder de sustitución que obra en la presente. Igualmente se encuentra la señora apoderada de la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, quien tiene ya reconocida personería jurídica para actuar. Dentro del ejercicio de saneamiento del proceso, entre la finalización de la audiencia de práctica de pruebas y la realización de la presente, no ha habido solicitud de aplazamiento, ni se observa causal de nulidad o irregularidad procesal que pueda afectar el curso del proceso. Sin embargo, le preguntamos a las señoras apoderadas si encuentran alguna incidencia procesal que pueda afectar el curso del proceso entre la finalización de la audiencia anterior y el comienzo de la presente. Señora apoderada de la parte demandante. Gracias, señoría, no advierto ninguna. Señora apoderada del Ministerio. Sin observaciones. Bien, en consideración de lo anterior, el despacho queda autorizado para proseguir en esta audiencia de alegaciones y juzgamiento, para la cual le concede a las señoras apoderadas y hasta por el término de 20 minutos, que ojalá no sean los 20, por lo prolongado de la hora, y lo cual me excuso de haberlas hecho esperar definitivamente, pero tenemos que sacar 5 sentencias hoy, entonces pues eso nos implica correr un poco, pero pueden usar sus 20 minutos si a bien lo tienen para que presenten sus alegaciones de conclusión. Doctora García, por favor. Gracias, señoría. Como apoderada de la parte demandante, debo simplemente señalar que nos ratificamos en los hechos enunciados en el escrito de la demanda, los cuales quedaron debidamente acreditados, y estos son que el señor Rubén Darío Angulo Herrera, para la época en que sufre la lesión, se encontraba en calidad de soldado regular adscrito al batallón de alta montaña número 6 de Fundación Magdalena, que mientras prestaba el servicio militar obligatorio y durante un desplazamiento que se realiza con el objeto de realizar labores de restablecimiento del orden público, sufre una caída debido a las dificultades del terreno, golpeándose la cabeza, golpe que le produce una lesión en su ojo derecho. Con ocasión a este golpe, mi poderdante sufre una disminución de la capacidad laboral del 58.5% según acta de Junta Médico Laboral número 97972. Obra también dentro del expediente el acta de evacuación, la cual hace constar que mi poderdante no salió apto después de culminar su periodo de conscripción, quedó pendiente por la Dirección de Sanidad por la lesión que sufre con ocasión a la caída antes enunciada. Según el testimonio rendido también dentro del proceso por el señor Keiner Cano Contreras y la declaración de parte de Rubén Darío Angulo Herrera, se ratifican también estos hechos que fueron señalados en el escrito de la demanda, quedando así probado el hecho y el daño con la Junta Médico Laboral número 97972 del 25 de octubre de 2017, que prueba la disminución de la capacidad laboral de mi poderdante. Frente a la responsabilidad de la entidad demandada, su señoría, simplemente debo señalar que se ha decantado por reiterada jurisprudencia del Honorable Consejo de Estado de la responsabilidad que le asiste a la entidad demandada por las lesiones que puedan sufrir los conscriptos durante la prestación del servicio militar obligatorio. Es importante tener en cuenta que el señor Rubén Darío Angulo ingresó a prestar su servicio militar en buenas condiciones, en buen estado de salud, por eso fue considerado apto. De no haberlo sido así, pues se hubiera detectado su lesión en el ojo y pues obviamente no hubiera sido declarado apto para prestar su servicio militar obligatorio. De acuerdo con lo anterior, su señoría, consideramos que la entidad demandada actuó con omisión en principio porque mi poderdante, el señor Rubén Darío Angulo, presenta su lesión durante el tiempo que está vinculado y que recibe tratamiento médico, no le es elaborado su informe administrativo por lesiones.
aún conociéndose por parte de sus superiores de la lesión y del accidente que éste padeció durante labores que les fueron impuestas por sus superiores. Yo a colación quiero traer el artículo 3 de la Ley 48 del 1993 que regula el tema de la prestación de servicio militar obligatorio y que dice que los soldados regulares deben ser instruidos y dedicados a realizar actividades de bienestar social a la comunidad y en especial a tareas de preservación del medio ambiente y conservación ecológica. Esta prestación del servicio militar está relacionada con la limitación al bien jurídico de la libertad, restringe el derecho a la locomoción, pero no está relacionado con lo que tiene que ver con la integridad personal o la vida del soldado conscripto. Por eso es que en jurisprudencia, como lo indicaba anteriormente, se ha indicado que le asiste responsabilidad a la entidad demandada mientras se imponga este deber de prestar el servicio militar obligatorio y le asiste a la entidad la responsabilidad también de entregarlo a la sociedad y a su familia en las mismas condiciones en las que éste fue ingresado a prestar el servicio militar obligatorio. Traigo por último, con relación a la responsabilidad de la entidad, a colación la sentencia de tutela número T011-2017 proferida por la Corte Constitucional y en la cual señaló lo siguiente, abro comillas: es claro que frente a las personas que prestan su servicio militar obligatorio surge para el Estado una obligación de resultado como es de volver a la vida civil en perfectas condiciones. Al respecto se parte de la consideración según la cual si un joven es declarado apto para la prestación de servicio militar se infiere que goza de un buen estado de salud, siendo entonces deber de la administración hacer lo propio para mantener dicha situación para así poder entregar a la persona en las condiciones en que lo recibió. Circunstancia que a todas luces no ocurre en el proceso que es objeto de estudio en esta audiencia, pues mi poderdante, como le indiqué anteriormente, ingresó apto, en buen estado de salud y salió con una considerable disminución a la capacidad laboral del 58% y con una ceguera total del ojo derecho. Frente a los perjuicios solicitados, solicito señorías de aplicación a la sentencia de unificación que estableció los topes indemnizatorios de agosto del 2014, que tiene que ver con el porcentaje de disminución de la capacidad laboral, en lo que tiene que ver con los perjuicios morales y daño a la salud. El daño a la salud consideramos se encuentra aprobado, pues la Junta Médico Laboral da cuenta de que hubo una pérdida de la visión del ojo derecho y eso pues prueba que en efecto hubo un daño grave en su salud. Y frente a los perjuicios materiales, si bien no se prueba que mi poderdante ejerciera alguna actividad lucrativa que le proporcionara algún ingreso mensual, pues también existe un precedente jurisprudencial amplio frente al tema, en donde el Consejo de Estado ha indicado que mientras el soldado conscripto se presume que una vez termine su periodo de conscripción, devengaría por lo menos un salario mínimo incrementado en un 25% por concepto de prestaciones sociales. Entonces acuda a este precedente jurisprudencial, su señoría, para que si es del caso se tenga en cuenta y se reconozcan los perjuicios materiales en la modalidad del lucro cesante. Con esto, señoría, dejo decantado mis alegatos de conclusión y solicito se acceda a las pretensiones de la demanda y se reconozcan los perjuicios solicitados de acuerdo también con lo que obra el material probatorio que obra dentro del proceso. Muchas gracias. Doctora García, muchas gracias. Doctora Zanabria, por favor. Gracias, su señoría. Esta defensa se permite manifestar los alegatos de conclusión de la siguiente manera. Me ratifico en cada una de las excepciones y argumentos de defensa presentados con la contestación de la demanda y los cuales fueron reconocidos dentro de la audiencia inicial. Es importante señalar, su señoría, que en esta instancia lo que se pretende es determinar si le asiste responsabilidad administrativa al Ejército Nacional para lesiones que sufrió Rubén Darío Angulo cuando prestaba servicio militar obligatorio, para lo cual hay que analizar el material probatorio en el expediente, el cual es fundamental en el siguiente caso, como lo es la Junta Médica 97972, dentro de la cual consta, en efecto, y como lo señaló la parte actora, que hay una disminución de la capacidad laboral de 58,50%. Sin embargo, es importante recabar en este punto, dado que dentro de esta misma acta de Junta Médica, su calificación de disminución de la capacidad laboral fue imputada en el servicio como literal A, es decir, que es una lesión como un accidente común, lo que significa en cualquier caso que no corresponde a una actividad propia del servicio o que en efecto se haya causado por alguna omisión o por una falla por parte de la entidad que se demanda.
Su señoría, es importante entonces señalar y tener en cuenta acá que cuando una enfermedad es catalogada por junta médica como literal A, significa que no tiene responsabilidad la administración, dado que el origen del daño no corresponde por sí solo a la simple prestación del servicio militar obligatorio, el cual, como también lo ha señalado el Consejo de Estado en repetidas ocasiones, no es un daño en sí mismo. Entonces, su señoría, hay que tener en cuenta las circunstancias de tiempo, modo y lugar en la que ocurrieron los hechos. Si bien es cierto que en los testimonios del interrogatorio que se realizó en audiencia de pruebas se señaló que la aparente ceguera corresponde o se dio como quiera que el señor Angulo en un desplazamiento que estaba haciendo tropezó y recibió un golpe. Dentro de ese mismo interrogatorio se señaló en repetidas ocasiones que él tuvo una lesión, se pegó en la frente, luego dijeron que en la cabeza y posteriormente dice que empezó a perder visión. Nunca se refirió con exactitud cuál fue el tipo de golpe y en dónde lo recibió, aunado al hecho de que como lo señalamos el día de la audiencia de pruebas, es una obligación de la persona que sufre el tipo de lesión comunicarle a sus superiores para que se haga el correspondiente informe administrativo. No es dable en este momento indicar responsabilidad de administración por la ausencia de dado que también hay actuaciones de tipo administrativas que obligarían en cualquier caso a que se hubiese suscrito dicho informe, el cual nos establecería finalmente cómo ocurrieron los hechos. Si bien es cierto y el Consejo de Estado ha decantado en varias oportunidades que bajo la teoría del depósito y lo que tiene que ver con la igualdad frente a las cargas públicas, que todos aquellos sujetos que presten el servicio militar en grado de conscripción tendrán que ser devueltos en las mismas condiciones que ingresaron. Sin embargo, también es importante señalar que la imputación no podrá imputarse la irresponsabilidad de la administración cuando dentro de ellos opere una causa extraña, como es en el presente caso, o por lo menos se logre demostrar que no hay un nexo causal entre el daño y la falla. En ese sentido, su señoría, también resulta importante señalar, como se ha dicho con anterioridad, y es que la lesión aparentemente se dio por una falta de cuidado, de pericia al momento del desplazamiento de quien demanda. El Consejo de Estado también ha dicho que no puede imputarse administración a las personas cuando se desarrollen este tipo de actividades que se podrían realizar en la vida común y que no tienen y guardan relación directa con el servicio. Es importante, su señoría, traer a colación también la sentencia que ha manifestado lo siguiente: cuando la causa determinante de la imputación del daño hubiese sido por falta de cuidado mínimo que cualquier ser humano debe tener a favor de su misma persona, en otras palabras, se entiende que si el conscripto no hubiese prestado este servicio militar obligatorio, hubiese corrido con la misma suerte y el resultado final frente a ese sería el mismo. Lo que significa, como es el caso que nos ocupa, que un desplazamiento, ya bien sea en un terreno plano o un terreno pedregoso, como lo señaló él, hubiera podido causar la misma lesión. Entonces, su señoría, en este caso, lo que ocurriría es siguiente: un eximente de responsabilidad por parte de la administración o por lo menos una concurrencia de culpas. Esto aunado al hecho de que para el desplazamiento de cualquier persona, ya sea en la vida civil o en la vida militar, se deben cumplir las normas básicas de pericia, autocuidado y autoprotección, exigencia esta que se hace desde el momento en que se ingresa al servicio militar, dado que se les hace análisis cognitivos que les permiten y instrucción militar en la cual les señalan cuáles son los terrenos en los que tienen que prestar servicio, cuáles son los riesgos que se corren en este tipo de instrucciones, y aún así se les señala la pericia que debe de tener dado el equipo que ellos manejan. Entonces, su señoría, es importante señalar que en este punto el señor Angulo no tuvo cuidado ni pericia, ni siquiera autoprotección para evitar este golpe, aunado del hecho que tampoco utilizó los medios administrativos para definir su situación respecto de cómo habían ocurrido los hechos. No se puede indilgar responsabilidad a la administración simplemente haciendo alusión a una falta o a una lesión que sufrió, más aún cuando los mismos médicos de sanidad militar determinaron que no tiene nada que ver con la prestación de servicio militar obligatorio, porque, como ya se señaló en junta médica, su lesión fue calificada por el literal A. En este sentido, su señoría, y luego al despacho no tener en cuenta las pretensiones solicitadas por la parte actora, dado que tampoco dentro del material probatorio durante en el expediente constan los perjuicios a los que se ha visto o por los que se ha visto afectado quien demanda, su señoría. Perdón, gracias, doctora. Bien.
Sí, evidentemente, pues uno podría estar tentado eventualmente a decir que con base en el examen de la Junta Médica y el hecho de que la lesión ocasionada no tiene relación con el servicio y adicionalmente que no hubo un informe administrativo del incidente que se debe levantar inmediatamente para la respectiva atención, más un hecho que en principio pues quedó en las anotaciones del examen médico de retiro del demandante. Decía la médica que el señor Rubén Darío Angulo Herrera reporta que casi a diario consumía marihuana. Desde ese punto de vista uno empieza a analizar una serie de elementos de duda, pero uno también observa que a pesar de esas dudas, el soporte probatorio de lo que existe acá y que prácticamente fue, además de la prueba documental, consistió en la prueba de interrogatorio de parte y en la prueba testimonial. Si bien la señora apoderada del Ministerio de Defensa aduce una serie de dudas sobre la pericia del ex soldado, pues lo primero que recuerdo es que él era fue entrenado en la escuela de capacitación de la institución, pero adicionalmente era un francotirador y que era destacado en su actividad. Ahora, las condiciones de desplazamiento, ¿quién las impuso? El Ejército Nacional. Y las impuso fundamentalmente porque iban de franquicia para ese día hacia la vereda de la Cristalina La Baja. Dentro de las condiciones de seguridad, pues lo lógico era, y como lo manifestó el testigo, era fundamentalmente de que no podían prender linternas. Y si a eso se suma el hecho de que no había luz natural, que la luna estaba cubierta, encapotada, y a las 2 de la mañana, sin ninguna linterna, pues obviamente es claro que el desplazamiento per se se vuelve riesgoso, es lógico. Entonces, evidentemente, podía ser previsible más bien el hecho mismo de un accidente en esas condiciones. Evidentemente, la ausencia de informe administrativo sí le da la validez para decir a la Junta Calificadora que el examen no, perdón, que el accidente o el insuceso no es con relación del servicio. Sin embargo, bajo la prueba existente, sí se tiene que los soldados se trasladaban con ocasión del servicio para tomar una franquicia, porque evidentemente lo habían cumplido y no había sido dado de alta el soldado en ese momento, de manera de que estaba en filas del Ejército Nacional como conscripto. Entonces, no se probó que él estuviera en un estado de consumo de sustancias psicoactivas. No se demostró en este proceso que estuviera bajo los efectos del alcohol. No se demostró en este proceso que previo al accidente tuviera una situación de discapacidad o de alguna dificultad motriz que lo expusiera a esa situación. Lo que está demostrado es que no se hizo el informe administrativo y que el soldado insistió en ese informe administrativo y no fue levantado por el Ejército Nacional por cambio de comandante de escuadra o pelotón. Entonces, desde ese punto de vista, lo que uno observa es que el cotejo de la prueba documental con el cotejo de la prueba testimonial y el interrogatorio de parte, pues lo que uno encuentra que es que le tiene que dar mayor peso a la prueba testimonial y al interrogatorio de parte. Y en esa medida lo que uno encuentra es que evidentemente sí es con una actividad o sí es con relación propia a una actividad del servicio, independientemente de lo que diga la Junta Médica. Ahora, estamos en un asunto de daño especial, un título de imputación del daño especial, y le correspondía a la demandada pues demostrar una serie de circunstancias
que en principio pretende demostrar con prueba documental, como es el informe de la Junta Médica, pero como hemos visto, este resulta insuficiente. Entonces, aunque fue culpa de la víctima o que fue un hecho del tercero, pero ninguna de estas circunstancias están acreditadas. Tampoco la fuerza mayor, el caso fortuito, era totalmente previsible advertir que en un desplazamiento nocturno y sin luz alguien pudiera caer, más que, como él lo dice, iban descendiendo. Tampoco se demostró que fueran a una velocidad de desplazamiento tal que era imprudente andar a esa velocidad. Entonces, bajo esas circunstancias y bajo el hecho mismo de que el conscripto que debe prestar el servicio militar, que es de carácter obligatorio, colabora con uno de los deberes de los ciudadanos varones para con el país o para con la patria, o para con la institucionalidad, que no tiene libertad de escogencia para abstenerse de incorporarse a las líneas del servicio, le nace al Estado una mayor obligación de retornar a ese ciudadano en las mismas condiciones en que ingresó. Como tuvo una discapacidad, una pérdida de la capacidad laboral del 58.50% de su visión, y esto está acreditado, y el mismo examen de la Junta de Evaluación castrense así lo admite, pues está aprobado el daño antijurídico, daño imputable a la administración, en este caso a la Nación, Ejército Nacional, a título de daño especial. Por lo tanto, pues es responsable administrativamente del Estado por daño especial en el medio de control de reparación directa por los daños ocasionados al soldado o al ex soldado Rubén Darío Angulo Herrera. Sobre la liquidación de perjuicios, pues esta ya ustedes la verán en la sentencia. Condenas en costa del 10% del valor de las pretensiones, las costas en su componente costas y agencias en derecho. Las costas en cuanto gastos procesales que haya asumido la parte demandante, liquídense por secretaría. Las agencias en derecho, porque es lógico que se deba reconocer la gestión exitosa del apoderado triunfador. Si hubiera ganado el Ministerio de Defensa, hoy también estaría condenando a favor del Ministerio de Defensa las agencias en derecho y especialmente las costas, las costas, la parte de agencias en derecho por la gestión exitosa del apoderado. Gracias a las señoras apoderadas, les presento nuevamente excusas por la demora, pero era mejor pues proferir el sentido del fallo. 5 minutos más mientras que levantamos el acta. Y el que sigue, doctor Jesús, por favor. Muchas gracias a ustedes.